territorio se incorporarán a trabajar en Santiago de Cuba. Raúl se motivó por recorrer la ciudad, donde compartió con sus habitantes. ¿Cómo están? No sopló mucho por aquí. No, estamos bien, estamos bien. La dueña de la ciudad. Esta es la dueña de la ciudad. Sí, esta es la que organiza el tema de la dirección. Primera vez en mi historia que se El recorrido de este miércoles concluyó en la tarde en el municipio Segundo Frente. La presidenta del Consejo de Defensa le explicó la complejidad de las viviendas, la falta de electricidad y las labores que se realizan para recoger el café que está en el suelo. Posteriormente, Raúl visitó el mausoleo, donde le rindió homenaje a los mártires del Segundo Frente Oriental, Fran País. Un momento especial para Vilma, su eterna compañera. A través de Cubavisión Internacional y también del sistema informativo de la televisión cubana por el canal Cubavisión, hemos llevado a ustedes desde las 6:30 de la mañana esta transmisión continua para que esté al tanto de cómo se prepara Cuba ante un fenómeno natural que se avecina y que promete ser bastante grande. Y a pocos minutos de las 12 del mediodía en Cuba retomamos el contacto que establecimos hace unas horas con el doctor José Rubiera desde el Centro de Pronósticos del Instituto de Meteorología para conocer cuál ha sido la evolución del huracán Matthew en horas de la mañana de hoy. Ahora retransmitimos ese contacto ya a pocos minutos de concluir este primer tiempo de transmisión especial del sistema informativo de la televisión cubana. Sí, muchas gracias. Saludos a ustedes, saludos a toda la televidencia y efectivamente los servicios informativos de la televisión cubana se mantienen aquí en el Centro Nacional de Pronósticos del Instituto de Meteorología para llevar a ustedes las últimas incidencias acerca del poderoso huracán Matthew. Y si febril ha sido el fin de semana, bueno, hoy lunes febril sigue siendo y mucho más y todavía más lo será mañana porque simplemente estamos con un poderoso huracán muy cercano a las puertas de nuestro país, de la parte oriental, y hasta que no pase todo, no descansaremos. De eso ténganlo por seguro para dar el mejor servicio a nuestro pueblo. Y bueno, fíjense ustedes lo que ha pasado ahora en las últimas horas con este huracán Matthew. Está moviéndose, pero muy lentamente al norte, a 9 kilómetros por hora. Se encuentra en los 15.4 grados y 74.9 grados de longitud oeste. Esa es la posición geográfica que queda a 500 kilómetros al sur de la ciudad de Guantánamo y a 520 al sur de Santiago de Cuba. Y como les dije, se mueve al norte, pero muy lentamente a 9 kilómetros por hora. Y la presión le ha vuelto a bajar algo. Ahora tiene 943 hectopascal. Y este movimiento al norte en general debe mantenerlo, aunque debe también acelerar el movimiento dentro de algunas horas. No sabemos exactamente cuándo, porque fíjense que este huracán, aunque se ha movido aquí, hace sus movimientos un poco, digamos, en unos momentos franco el norte, otros momentos lo da un poco al noroeste, pero la tendencia es a ir subiendo en latitud. La tendencia es a irse aproximando a nuestro país. Ayer estaba a 600 kilómetros al sur de Guantánamo, hoy sigue estando al sur de Guantánamo, pero a 500 kilómetros. Quiere decir que ha avanzado 100 kilómetros en 24 horas, lo cual no es mucho. Esto hay que seguirlo observando. Y esta imagen quiero mostrársela, se ve un poco oscura, pero es la primera imagen visible de hoy en la cual el sol viene por el este iluminando las nubes más altas. Y estos son topes muy altos de las nubes que pueden llegar a 12, 14, 16 kilómetros de altura, donde hay lluvias muy intensas. Y por eso es que he querido mostrarles esta imagen. Ahora bien, aquí tenemos algo interesante. El radar en Kingston, Jamaica, ya observa el ojo que se encuentra en esta posición.
aquí está Guantánamo, aquí está Santiago de Cuba. Y el radar nuestro, ubicado en Santiago de Cuba, en lo alto de una montaña bastante elevada, ahí podemos ver en Gran Piedra ya las bandas exteriores de este huracán. El ojo no se puede observar, todavía está muy lejos, pero sí las bandas exteriores, cómo van aproximándose a Jamaica. Y esto que se observa aquí es el mar. El haz del radar cruza sobre la superficie del mar y permite ver la marejada que se está produciendo ya en toda la parte sur de las provincias orientales de nuestro país. Ahora, quiero hablarles acerca de lo que ocurre en la atmósfera en general. Fíjense ustedes, este es el anticiclón, esta es la vaguada, de que hemos venido hablando hace unas noches en el noticiero, hablábamos del anticiclón, de la vaguada. Bueno, son los responsables del movimiento. ¿Por qué va lento? Bueno, va lento porque todavía no ha tomado las corrientes directrices como tiene que tomarlas, para que lo empujen en su movimiento. El huracán es como un colcho que se mueve dentro de un flujo. Ese flujo es de aire. Y entonces, el anticiclón ayer estaba situado un poco más hacia el oeste, no le permitía subir en latitud, lo mantuvo con un movimiento casi errático hacia el oeste, muy lento, fluctuando, y ahora se está abriendo un poco, pero todavía no se ha abierto totalmente. Tiene que abrirse completamente este canal para que él vaya hacia el norte. Pero eso es lo que nos muestra precisamente que tenemos aquí en las trayectorias cómo el movimiento general es hacia el norte. Y es hacia el norte con un gran peligro para las provincias orientales. Hoy los modelos de pronóstico están dando una zona de conglomeración de esas rayas que son precisamente las trayectorias pronosticadas entre Guantánamo y Santiago de Cuba. Esto puede variar con las horas, como ha venido variando. Recuerden, ayer estaba un poco más hacia el este y esta hora de nuevo un poco más hacia el oeste. Pero esa incertidumbre precisamente es por la disposición del anticiclón y la vaguada y lo que está ocurriendo en la atmósfera superior. Pero de lo que no hay duda, primero, poderoso huracán, que todavía categoría 4, pero un huracán que tiene 215 kilómetros por hora, 250 de racha, quizás 260. Por lo tanto, es poderoso. Y lo otro, que es inexorable que vaya hacia el norte o rumbo próximo. Por lo tanto, la amenaza a las provincias orientales de nuestro país es una amenaza cierta. Ahora, lo que va a haber es una demora. ¿Por qué la demora? Precisamente porque se ha mantenido con lento movimiento y todavía el movimiento es lento al sur. Y por eso es que los plazos van postergándose. Ahora estamos pensando que, digamos, el centro, estamos hablando del centro, puede llegar a estar aquí o en una zona próxima, porque esto es un cono de probabilidad y quizás el cono haya que en las próximas horas ir un poco más hacia el oeste, un poco más hacia el este, pero siempre centrado en esta zona. Es para el 4 de octubre por la tarde aquí. Quiere decir que se ha atrasado todavía 6 horas más a lo que habíamos dicho anoche de 12 horas. Hay 18 horas de atraso con respecto a lo que se había dicho antier. Y eso es precisamente por el lento movimiento. Ahora, cuando tome su camino, va a avanzar. Y en cuanto a la intensidad, les digo otra cosa. Las condiciones en la atmósfera superior son tales que los vientos son muy débiles y eso posibilita el desarrollo. Pero además, en toda esta área hay temperaturas de 30 a 30.5 grados Celsius en el mar. Y eso quiere decir que hay combustible. Y recuerden el Sandy, que entre Jamaica y Santiago de Cuba se intensificó grandemente, eso no lo podemos obviar. Por lo tanto, son hechos lo que estamos conversando con ustedes para que nos demos cuenta de que hay que protegerse, hay que hacer todas las medidas, no se puede hacer nada que no deba hacerse en este momento. La disciplina es importante en la población. Y bueno, quiero hablarles acerca del pronóstico del día de hoy. Vamos a tener chubascos intervalos en casi todo el país, en la parte occidental y central no tienen nada que ver con el huracán Matthew, sino con los vientos del nordeste. Y en la zona oriental del país, a partir de esta noche, irán deteriorándose gradualmente las condiciones meteorológicas. Y vamos a tener ya quizás al final de la noche, principio de la madrugada, vientos de tormenta tropical en la parte sur de la zona oriental de Cuba. Y además,
la marejada que ya está va a comenzar a incrementarse más. 4 metros de altura se están previendo para esta noche en la costa sur, en la costa norte de la zona oriental, fundamentalmente Guantánamo primero, Holguín después, se irá incrementando también la marejada. Y las inundaciones costeras que ya están ocurriendo en la parte sur del oriente del país desde ayer van a mantenerse e incluso incrementarse. Por lo tanto, son peligros ya que están en ciernes avanzando sobre nosotros y después la lluvia. Después vendrá la lluvia con ese deterioro del tiempo. Por lo tanto, seguiremos aquí informándolo a ustedes a la 1 de la tarde en el noticiario. Habrá una información adicional, quizás podamos contar ya con los modelos del mar para que ustedes vean cómo pensamos que se comporte esta variable tan importante que es la marejada y la surgencia es la sobreelevación del mar debido a la baja presión y la acumulación por el viento en el huracán, sobre todo a la derecha de la trayectoria. Sobre todo estas cosas vamos a seguir hablando hoy y seguramente mañana hablaremos todavía un poco más. Así que bueno, hasta la próxima transmisión y que pasen un feliz día. Matthew se acerca a Cuba y el sistema informativo de la televisión cubana le hace llegar todo lo que usted necesita saber a través de Cubavisión y Cubavisión Internacional. En el tiempo que resta entre las 12 y la 1 de la tarde ofreceremos a ustedes los principales momentos de esta transmisión especial, lo que ha ocurrido en la mañana para habilitar nuestro set para el noticiero del mediodía. Un placer haberle acompañado durante esta mañana, Cristina Escobar, Lázaro Manuel Alonso. Seguramente nos veremos mañana en la mañana con otras informaciones al respecto de la proximidad de Matthew a Cuba. Hasta mañana. Saludos a ustedes, saludos a toda la televidencia y efectivamente los servicios informativos de la televisión cubana se mantienen aquí en el Centro Nacional de Pronóstico del Instituto de Meteorología para llevar a ustedes las últimas incidencias acerca del poderoso huracán Matthew. Y si febril ha sido el fin de semana, bueno, hoy lunes febril sigue siendo y mucho más y todavía más lo será mañana porque simplemente estamos con un poderoso huracán muy cercano a las puertas de nuestro país, de la parte oriental, y hasta que no pase todo, no descansaremos. De eso ténganlo por seguro para dar el mejor servicio a nuestro pueblo. Y bueno, fíjense ustedes lo que ha pasado ahora en las últimas horas con este huracán Matthew. Está moviéndose, pero muy lentamente al norte, a 9 kilómetros por hora. Se encuentra en los 15.4 grados y 74.9 grados de longitud oeste. Esa es la posición geográfica que queda a 500 kilómetros al sur de la ciudad de Guantánamo y a 520 al sur de Santiago de Cuba. Y como les dije, se mueve al norte, pero muy lentamente a 9 kilómetros por hora. Y la presión le ha vuelto a bajar algo. Ahora tiene 943 hectopascal. Y este movimiento al norte en general debe mantenerlo, aunque debe también acelerar el movimiento dentro de algunas horas. No sabemos exactamente cuándo, porque fíjense que este huracán, aunque se ha movido aquí, hace sus movimientos un poco, digamos, en unos momentos franco el norte, otros momentos lo da un poco al noroeste, pero la tendencia es a ir subiendo en latitud. La tendencia es a irse aproximando a nuestro país. Ayer estaba a 600 kilómetros al sur de Guantánamo, hoy sigue estando al sur de Guantánamo, pero a 500 kilómetros. Quiere decir que ha avanzado 100 kilómetros en 24 horas, lo cual no es mucho. Esto hay que seguirlo observando. Y esta imagen quiero mostrársela, se ve un poco oscura, pero es la primera imagen visible de hoy en la cual el sol viene por el este iluminando las nubes más altas. Y estos son topes muy altos de las nubes que pueden llegar a 12, 14, 16 kilómetros de altura, donde hay lluvias muy intensas. Y por eso es que he querido mostrarles esta imagen. Ahora bien, aquí tenemos algo interesante.
El radar en Kingston, Jamaica, ya observa el ojo que se encuentra en esta posición. Aquí está Guantánamo, aquí está Santiago de Cuba. Y el radar nuestro, ubicado en Santiago de Cuba, en lo alto de una montaña bastante elevada, ahí podemos ver en Gran Piedra ya las bandas exteriores de este huracán. El ojo no se puede observar, todavía está muy lejos, pero sí las bandas exteriores, cómo van aproximándose a Jamaica. Y esto que se observa aquí es el mar. El haz del radar cruza sobre la superficie del mar y permite ver la marejada que se está produciendo ya en toda la parte sur de las provincias orientales de nuestro país. Ahora, quiero hablarles acerca de lo que ocurre en la atmósfera en general. Fíjense ustedes, este es el anticiclón, esta es la vaguada, de que hemos venido hablando. Hace unas noches en el noticiero hablábamos del anticiclón, de la vaguada. Bueno, son los responsables del movimiento. ¿Por qué va lento? Bueno, va lento porque todavía no ha tomado las corrientes directrices como tiene que tomarlas para que lo empujen en su movimiento. El huracán es como un colcho que se mueve dentro de un flujo. Ese flujo es de aire. Y entonces, el anticiclón ayer estaba situado un poco más hacia el oeste, no le permitía subir en latitud, lo mantuvo con un movimiento casi errático hacia el oeste, muy lento, fluctuando, y ahora se está abriendo un poco, pero todavía no se ha abierto totalmente. Tiene que abrirse completamente este canal para que él vaya hacia el norte. Pero eso es lo que nos muestra precisamente que tenemos aquí en las trayectorias cómo el movimiento general es hacia el norte. Y es hacia el norte con un gran peligro para las provincias orientales. Hoy los modelos de pronóstico están dando una zona de conglomeración de esas rayas que son precisamente las trayectorias pronosticadas entre Guantánamo y Santiago de Cuba. Esto puede variar con las horas, como ha venido variando. Recuerden, ayer estaba un poco más hacia el este, hoy está ahora de nuevo un poco más hacia el oeste. Pero esa incertidumbre precisamente por la disposición del anticiclón y la vaguada y lo que está ocurriendo en la atmósfera superior. Pero de lo que no hay duda, primero, poderoso huracán, que todavía categoría 4, pero un huracán que tiene 215 kilómetros por hora, 250 de racha, quizás 260. Por lo tanto, es poderoso. Y lo otro, que es inexorable que vaya hacia el norte o rumbo próximo. Por lo tanto, la amenaza a las provincias orientales de nuestro país es una amenaza cierta. Ahora, lo que va a haber es una demora. ¿Por qué la demora? Precisamente porque se ha mantenido con lento movimiento y todavía el movimiento es lento al sur. Y por eso es que los plazos van postergándose. Ahora estamos pensando que, digamos, el centro, estamos hablando del centro, puede llegar a estar aquí o en una zona próxima, porque esto es un cono de probabilidad y quizás el cono haya que en las próximas horas ir un poco más hacia el oeste, un poco más hacia el este, pero siempre centrado en esta zona. Es para el 4 de octubre por la tarde aquí. Quiere decir que se ha atrasado todavía 6 horas más a lo que habíamos dicho anoche de 12 horas. Hay 18 horas de atraso con respecto a lo que se había dicho antier. Y eso es precisamente por el lento movimiento. Ahora, cuando tome su camino, va a avanzar. Y en cuanto a la intensidad, les digo otra cosa. Las condiciones en la atmósfera superior son tales que los vientos son muy débiles y eso posibilita el desarrollo. Pero además, en toda esta área hay temperaturas de 30 a 30.5 grados Celsius en el mar. Y eso quiere decir que hay combustible. Y recuerden el Sandy, que entre Jamaica y Santiago de Cuba se intensificó grandemente, eso no lo podemos obviar. Por lo tanto, son hechos los que estamos conversando con ustedes para que nos demos cuenta de que hay que protegerse, hay que hacer todas las medidas, no se puede hacer nada que no deba hacerse en este momento. La disciplina es importante en la población. Y bueno, quiero hablarles acerca del pronóstico del día de hoy. Vamos a tener chubascos intervalos en casi todo el país. En la parte occidental y central no tienen nada que ver con el huracán Matthew, sino con los vientos del nordeste. Y en la zona oriental del país, a partir de esta noche, irán deteriorándose gradualmente las condiciones meteorológicas.
y vamos a tener ya quizás al final de la noche, principio de la madrugada, vientos de tormenta tropical en la parte sur de la zona oriental de Cuba. Y además, la marejada que ya está va a comenzar a incrementarse más. 4 metros de altura se están previendo para esta noche en la costa sur. En la costa norte de la zona oriental, fundamentalmente Guantánamo primero, Holguín después, se irá incrementando también las marejadas. Y las inundaciones costeras que ya están ocurriendo en la parte sur del oriente del país desde ayer van a mantenerse e incluso incrementarse. Por lo tanto, son peligros ya que están en ciernes avanzando sobre nosotros y después la lluvia. Después vendrá la lluvia con ese deterioro del tiempo. Por lo tanto, seguiremos aquí informándolo a ustedes a la 1 de la tarde en el noticiario. Habrá una información adicional, quizás podamos contar ya con los modelos del mar para que ustedes vean cómo pensamos que se comporte esta variable tan importante que es la marejada y las urgencias. Las urgencias es la sobreelevación del mar debido a la baja presión y la acumulación por el viento en el huracán, sobre todo a la derecha de la trayectoria. Sobre todo estas cosas vamos a seguir hablando hoy y seguramente mañana hablaremos todavía un poco más. Así que bueno, hasta la próxima transmisión y que pasen un feliz día. Muchas gracias al doctor José Rubiera y al equipo desde el Centro de Pronósticos en el Instituto de Meteorología con información de todo lo que está sucediendo con Matthew. ¿Y cuántas preguntas respondió Lázaro? Primero, el hecho de que mantiene su curso con rumbo norte, por momentos más al noroeste, por momentos más al norte. Recordó que ya hoy está a 500 kilómetros al sur de Guantánamo, 520 al sur de Santiago de Cuba. Apenas se ha movido entre ayer y hoy 100 kilómetros, Cristina, muy poco. Muy poco, mantiene una velocidad muy, de hecho se están extendiendo los plazos a lo que podemos esperarlo. En ese sentido yo creo que Lazarito es bueno porque nos da más tiempo para prepararnos por lo que pueda suceder con el Matthew y parece, por los modelos de pronósticos que nos enseña el doctor Rubiera, que definitivamente va a entrar entre la zona de Santiago de Cuba y Guantánamo. También el doctor Rubiera recordaba que cuando Matthew se acerque más a la costa sur de nuestro país, pues hay como una especie de combustible que le podría dar mucha más fuerza. Y hablamos de temperaturas superiores a los 30 grados, o sea que esto pudiera estar produciendo un incremento en la velocidad de los vientos de Matthew, que es seguramente el tema más importante, más peligroso, al igual que las inundaciones. Decía el doctor José Rubiera que en cualquier momento de la tarde de hoy ya pueden iniciarse las penetraciones del mar, las inundaciones costeras por penetración del mar en el oriente del país, no solo en la costa sur, sino también en la parte norte, y hablo de la provincia de Holguín, donde también se esperan algunas inundaciones en las próximas horas. En próximos minutos estaremos dialogando con Caridad Sao, fiscal jefa de dirección en la Fiscalía General de la República, sobre un tema al que hay que prestarle atención también en momentos como estos, en caso de actos vandálicos, en caso de que usted tenga algo que reportar, qué hacer en esa situación. Con ella estaremos dialogando en próximos minutos, pero tenemos más información, Lázaro. Antes, Raico Escalante, que ha estado revisando las principales páginas en internet, también las redes sociales, nos tiene información sobre el impacto de Matthew en algunos territorios del Caribe Central. Raico, adelante, bienvenido nuevamente. Gracias, colegas. Información actualizada desde internet para conocer